Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios por la grande bendición que tenemos en Cristo nuestro Señor de llegar al quinto día de nuestra escuela bíblica de vacaciones. Y pues ahora nos ocupa este momento tan especial y le invito, se sirve a estar de pie y abra su Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 10. Vamos a leer la palabra del Señor. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 16. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. San Juan, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Vamos a leer la palabra del Señor de los versículos 1 al 16. Leemos la escritura todos unidos y dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta parábola les dijo Jesús, mas ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvióles pues Jesús a decir: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y robadores, mas no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Oremos. Padre bendito, en esta noche, en el nombre precioso de tu Hijo amado, nos acercamos ante ti dándote muchas gracias, porque tenemos la bendición de poder estar en tu santo templo, de adorar tu nombre, de seguir aprendiendo, Señor, a través de nuestra escuela bíblica. Y ahora, Señor amado, tenemos este momento tan especial que es escuchar la voz gloriosa de tu palabra. Te ruego, seas con nosotros, toma mi vida en tus manos, abre nuestros sentidos para que podamos entender tu gloriosa palabra. Sabiendo que haces más, te doy gracias por Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Ocupen su lugar, amados hermanos, pueden sentarse. En el Salmo 23... muy conocido por todos nosotros, Jehová se revela como el pastor divino a través del salmista David. Y luego
en el Evangelio de San Juan encontramos que Jesús se identifica como el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Y es lo que nosotros vamos a considerar. En esta lección número 5, Jesucristo es la única esperanza para todos. Y Jesucristo es el buen pastor. Damos la gloria al Señor. Así, hermanos, esto debe alentarnos a cada uno de nosotros al recordar cuán incomparable y precioso es el cuidado de Jesucristo, pues no estamos en manos del hombre o de un gobierno, sino estamos en las manos del buen pastor. Vamos a ver qué es lo que nos enseña la Escritura. Pues esta enseñanza nace, pues estaba el Señor con los fariseos y viene ligada desde el capítulo anterior. Cuando usted puede ver ahí en su Biblia, no cierre su Biblia, ahí en San Juan 10, porque es donde vamos a estudiar. Y dice la Escritura en el versículo 9:40, capítulo 9, versículo 40. Y ciertos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y dijéronle: ¿somos nosotros también ciegos? Díjoles Jesús: si fuerais ciegos, no tuvierais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, por tanto vuestro pecado permanece. Y de ahí nace. Y el Señor les comienza a decir, porque aunque había más y otros estaban oyendo, el mensaje es directo para ellos. Y les dice a los fariseos: de cierto os digo, así, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. Ahora, aquí identifiquemos cómo está el Señor o en qué lugar está posicionando a los fariseos: como ladrones. Por eso está diciendo aquí: el tal es ladrón y robador, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Vemos, Jesucristo es el buen pastor. Y bueno, que vemos aquí, él mismo se identifica como el pastor divino. Así. Pero no solamente él se presenta aquí en esta parte como nuestro pastor o el buen pastor, sino también como la puerta de la salvación. Así. Entonces podemos ver dos figuras de nuestro Señor Jesucristo. En tierras bíblicas, amados hermanos, había rediles públicos. Y por la noche todos los pastores que vivían en aquel lugar o pueblo, todos esos pastores traían su rebaño, traían sus ovejas al redil para que pasaran la noche ahí en ese redil público. Su costumbre era entregar las ovejas, las entregaban al portero del redil, quien las cuidaba, y entonces se iban a sus hogares para pasar la noche. A la mañana siguiente, los pastores se identificaban ante el portero, quien les permitía entrar por la puerta, así, por la puerta, para llamar a sus ovejas. Y esto es bastante impresionante porque no solamente estaban las ovejas de un pastor, sino que estaban las ovejas ¿de qué? De muchos pastores. Pero ellos tenían un sonido particular y también ponían nombre a sus ovejas, que con ese sonido todas las ovejas que eran de ese pastor salían de entre las demás ovejas y identificaban la voz de ¿quién? La voz de su pastor. No había ningún problema. Ahora, con esto que nos presenta la Escritura sobre la puerta del redil, nuestro Señor Jesucristo se está presentando a él, o presentando sus credenciales que le identificaban como el Mesías, el Hijo de Dios. El redil que nos presenta aquí, amados hermanos, representa a la nación de Israel,
Así, Jesús les estaba diciendo que Él había entrado por la puerta. Por eso está diciendo el evangelista San Juan: de cierto os digo. Esta es una verdad. El que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, ese corral exclusivamente nada más es la nación de Israel. El que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte. Y aquí estamos hablando ya en la enseñanza, haciendo, amados hermanos, una alusión general de aquellos que el Señor ha llamado y de aquellos que se llamaron solos o que practicaron, como decimos, la simonía, porque ocuparon un lugar religioso, ocuparon un lugar de pastor, pero que el Señor nunca los llamó. Por eso está diciendo aquí claramente: mas sube por otra parte. A esos que nunca los llamó el Señor, Dios los llama ladrones y salteadores. Cada siervo del Señor, cada obrero de Dios tiene que estar completamente seguro de su llamado. Si Dios no lo llamó y subió al pastorado, subió al servicio de Dios por otro lado, usted es un ladrón y salteador. Ahora el Señor Jesús se está presentando y presentando sus credenciales y dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Nosotros conocemos por la Biblia que Jesús entró y vino por el linaje de David, conforme a la profecía de San Lucas 1:32. También nació en Belén, conforme a la profecía de Miqueas 5:2. No solo era del linaje de David, sino que también fue nacido de una virgen, conforme a la profecía de Isaías 7:14. Y en el tiempo que nació era un retoño del tronco de Isaí, conforme a lo que encontramos en Isaías 11:1. Y luego vino, conforme a la ley mosaica. Lo llevaron al templo cuando tenía 8 días, conforme a la ley. Una y otra vez Jesucristo aclaró que no había venido para abrogar la ley, sino para cumplirla, y eso fue lo que hizo. Él era el Mesías, y así había entrado por la puerta. Por eso, amados hermanos, es que podemos ver aquí, en primer lugar, Él es el buen pastor que se identifica como el pastor divino. Cuando nosotros vemos los versículos 3 al 6, lea conmigo muy cuidadosamente. Dice así: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta parábola les dijo Jesús, mas ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Cómo tenían su entendimiento? Cerrado. Él estaba hablando a los fariseos. Mire, tenemos esto. Jesucristo es el buen pastor que tiene comunión con sus ovejas. Y ya cuando nosotros vemos aquí, dice la Escritura, amados hermanos, a este abre el portero. ¿Quién es el portero? El portero aquí representa al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios vino sobre el Señor, vino sobre él, y todo lo que Jesús realizó lo llevó a cabo mediante el poder del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo estaba abriendo, mire, los oídos de las ovejas para que éstas oyeran su voz, y sus ovejas respondieron.
Por eso cuando nosotros vemos aquí a este abre el portero en el ministerio terrenal, cuando Cristo viene a la nación de Israel, por eso dice aquí el portero. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios vino sobre él para llevar a cabo su misión a la cual el Padre lo había enviado. Y luego dice, las ovejas oyen su voz. Y cuando hablamos nosotros que tiene comunión con sus ovejas, porque Él está llamando a las suyas, oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre. ¿Se da cuenta cómo las conoce? Hay una comunión. El Señor sabe los que son ¿qué? Los que son suyos. No importa cuánto diga alguien, yo soy de Dios, yo soy de Dios. No importa cuánto diga usted que usted es de Dios. El Señor conoce los que son suyos. Esa es una realidad. Miren, la perfecta comunión del buen pastor que es Cristo, y a sus ovejas llama por nombre, porque al venir a Cristo Él nos ha dado una identidad, y luego dice y la saca. Acuérdense que aquí estamos hablando del pueblo de Israel. Cuando Cristo llega, encuentra a la nación de Israel en el sistema mosaico. Entonces nosotros podemos ver que ese corral es el sistema mosaico. Y lo que va a hacer el Señor cuando dice que la saca, es que la va a sacar del sistema mosaico para llevarlo al corral de la gracia. Esto es importante que cada uno de nosotros entendamos las Escrituras. Por eso es que está diciendo, ¿por qué la saca de ese corral? Porque ese corral es el sistema mosaico y las tiene que sacar de ahí, de la ley, de las obras, para llevarlos ahora a vivir bajo la gracia. Es glorioso lo que el Señor hace, y dice, como ha sacado fuera todas las propias. ¿Se da cuenta? Que no salieron todas. No salieron todas. Y entonces nada más las que son de Él. Y de lo que me diste, San Juan 17, ninguno se perdió. Por eso dice, saca las propias. Aquí estamos ante un grupo de fariseos. ¿Qué hizo? Ellos rechazaron la luz que estaba frente a ellos. Ellos rechazaron al pan de vida. Ellos rechazaron el agua de vida. Ellos rechazaron al pastor divino. Ellos no quisieron entrar por la puerta de salvación. Por eso aquí está diciendo el Señor, y como ha sacado, está hablando el pastor, como ha sacado fuera todas las propias. ¿Se da cuenta? Hablamos de la elección soberana e incondicional de Dios en la salvación del hombre. Cuando nosotros nos detenemos aquí y vamos a ver la revelación de Dios a través del apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, amados hermanos, deteniéndonos aquí en este punto, cuando el apóstol Pablo dice lo siguiente. Romanos capítulo 9, versículo 6, dice, no empero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son ¿qué? Son israelitas. 7, ni por ser simiente de Abraham. Fíjese, ellos venían de Abraham, pero ya está diciendo el apóstol Pablo, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac, que es el hijo de la promesa, en Isaac te será llamada simiente. Quiere decir, vea bien, versículo 8, quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación. Porque ellos creían que todos ellos tenían o estaban bajo la gracia de Dios, y no es así.
Ellos mismos habían rechazado la luz. Por eso ya el apóstol Pablo está hablando aquí. Dice, no porque tú seas judío, no porque tú seas del pueblo de Israel vas a ser salvo. Tú estás perdido si no recibes la gracia de Dios, la gracia salvadora, y entras por la puerta de salvación que es Cristo. Es el Señor. Por eso está diciendo, y como ha sacado fuera todas las propias, nada más las que son de él, va delante de ellas, les va dando dirección, las va guiando, las va pastoreando, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen, ¿qué? Conocen su voz. Y entonces dice, mas al extraño no seguirán. ¿Quién era el extraño? Eran los fariseos. Antes huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta parábola les dijo, mas ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y ya nos presenta el pastor divino, ya nos presenta a Jesucristo, que es el buen pastor, su comunión, su relación con las ovejas, y cómo las ovejas pueden identificar la voz del pastor divino. Versículos 7 al 10, leamos. Volvióles pues Jesús a decir, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y robadores, mas no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Bendito es el Señor Jesucristo. Es el buen pastor que protege sus ovejas. Por eso es que está diciendo, ya cuando está diciendo, hablamos que protege sus ovejas, cuando ya está diciendo, yo soy la puerta de las ovejas, es porque las va a meter al redil de la gracia, donde esas ovejas van a estar seguras. ¿Se da cuenta? Van a estar bajo el cuidado del pastor divino. Todos, dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y robadores, mas no los oyeron las ovejas. Y sigue hablando de los fariseos. Yo soy la puerta. Él es la puerta de salvación. No solo es el pastor divino, sino también es la puerta. Es la puerta de salvación. Es la puerta que nos da seguridad. Es la puerta de refugio. Yo soy la puerta. El que por mí entrare. Por eso está especificando. El que por mí entrare. No hay otro lugar. Es la puerta nada más. No hay otra opción. No hay otro camino. Es solo uno. Cristo es la puerta de salvación. Cristo es la puerta de salvación. Cristo es la puerta de salvación. No hay otra opción. El que por mí entrare será salvo. Así. Será salvo, dice el Señor Jesús, y entrará. Entrará. ¿Por qué? Porque en Cristo nosotros podemos tener todas las abundantes riquezas de gracia, de gloria. Las hallamos en Él. Entrará. Y luego nos está diciendo, y saldrá. ¿Por qué nos mete al redil y luego nos dice saldrá? Porque está hablando del pastoreo, de cómo Él nos alimenta, de cómo Él nos guía. Por eso dice, saldrá y hallará pasto. El alimento del cielo, el pan del cielo, siempre es pasto verde, pasto fresco, que alimenta el alma. Es la palabra viva. Es la palabra del Señor. Y entonces, amados hermanos, dice, esta alusión cuando dice el ladrón no viene, ¿a quién se está refiriendo? A los fariseos. Aunque estas palabras le quedan al diablo
pero como anillo al dedo, porque es un ladrón, es un robador, es un asesino. Pero aquí específicamente le está hablando a los fariseos y a ellos les está diciendo ladrones y salteadores. Ladrones, ustedes son ladrones y robadores. A ustedes no los llamó Dios. Ustedes se llamaron solo para servirse de las ovejas. A ustedes los llamó alguien más, pero Dios no los llamó. Por eso es que ellos hicieron errar al pueblo. Y el Señor dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese es el buen pastor. Él es el buen pastor, Cristo el Señor. Y por último, el buen pastor, Cristo, que da su vida por las ovejas. ¿No es eso precioso? Por eso es que dice, versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Demos la gloria al Señor. Demos la gloria al pastor divino. Demos la gloria al pastor que vive. Demos la gloria a Cristo. Demos la gloria a Cristo el Señor. Él mismo nos dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, y ya habla de un asalariado. Sí, le pagan. Dice la Escritura: de quien no son propias las ovejas. Ve al lobo que viene y ¿qué hace? Abandona las ovejas, las deja y huye. Y el lobo las arrebata y ¿qué hace? Y esparce las ovejas. Y esparce las ovejas. Entonces, así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado, no le interesan, no son suyas. Él únicamente está recibiendo su pago. No fue llamado, no tiene la vocación. Dios no lo llamó, subió por otro lugar. Es un asalariado y el Señor dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida ¿por quién? Por las ovejas. E inmediatamente, versículo 16, entramos el pueblo gentil. Siempre el Señor nos tiene presente. Aquí entramos nosotros. Dice el versículo 16: también tengo otras ovejas. Hasta el versículo 15 se estaba refiriendo a la nación de Israel. Versículo 16, entramos nosotros, el pueblo gentil. Ahora la iglesia de Dios. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Y dice el Señor Jesús: aquellas también me conviene traer. Él nos trajo. Él nos trajo. Él nos trajo. Gloria a su nombre. También aquellas también me conviene traer. Y dice: y oirán mi voz. Y habrá un rebaño, no dos rebaños. ¿Habrá qué? Uno, un rebaño y un pastor. Ese pastor es Cristo, el pastor divino. A Él sea la gloria. Dios les bendiga